Hola, buenas tardes. ¿Me podrían confirmar, por favor, si escucha correctamente la sesión? Se Sí, escucha licenciado. bien. Excelente. Pues bienvenidos nuevamente a esta sesión del diplomado del día 6 de octubre. El día de hoy vamos a tener un ponente, pues ahora sí que internacional, ya que nos está visitando el licenciado Manuel Rotela, que es licenciado en enfermería, egresado en el 2016 de la Universidad Nacional Asunción Paraguay. Tiene un posgrado en especialización en administración hospitalaria por la Universidad Centro Médico Bautista Paraguay, un posgrado en didáctica universitaria por la Universidad Nacional Asunción, perdón. Tiene un posgrado además en atención de enfermería en politrauma en la Universidad San Jorge de Zaragoza, España. Es enfermero asistencial de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, del Hospital de Clínicas. Es enfermero asistencial de urgencias pediátrica y paramédico de servicio prehospitalario PROMED, además de que es el director y fundador de la plataforma de consultora y de cursos además, Nursing for Nursing, de las que él también les va a hablar un poquito más. Así que, pues, sin más, le cedo la palabra al licenciado Manuel Rotela para que si quiere agregar algo más o pueda iniciar de inmediato con su presentación. Bueno, ¿me confirma si es que se escucha bien, por favor? Sí, todo perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias justamente Sebastián, a la profesora Gaby, a la gente de Colensi. Eh, Hoy quiero traerles justamente un poco de lo que es la parte, vamos a continuar con el módulo de eh, farmacología clínica y lo que vamos a hablar justamente es de los antihistamínicos H1 y los glucocorticoides. Antes de empezar con justamente la presentación, quería saber si es que saben lo que es o saben lo que son los antihistamínicos y qué son los glucocorticoides. Necesito que me vayan respondiendo para que la clase justamente sea un poco interactiva. Alguien que desea participar puede abrir su micrófono sin problema. Vamos, no quiero que tengan vergüenza, vamos a participar justamente. Vamos a hacer que esto sea interactivo justamente, que sea de agrado para todos. ¿Sí? Ok, creo que no hay participantes, Hola, buenas licenciado. tardes. Bueno, los antihistamínicos son los medicamentos que nos ayudan para las alergias, ¿no? Y los corticosteroides, decía. Sí, te escuchamos, sí, sigue. Creo que fue todo su comentario. De Ah, igual manera, licenciado, le leo algunos comentarios del chat privado de aquí de Zoom. Alma Moreno ujú. comenta que los antihistamínicos son medicamentos para reducir los efectos de las alergias. Luis Ujú. Eduardo López comenta los antihistamínicos ayudan para las alergias. Liliana Saraí comenta son los fármacos que inhiben la secreción de la histamina. Bueno, perfecto, espectacular. Bueno, antes de empezar, vamos a dar un poco de historia, ¿sí? ¿Qué es la histamina? ¿Sí? Este señor, este farmacólogo, este fisiólogo, perdón, británico, hizo un descubrimiento justamente en uno de sus trabajos en los laboratorios de Wellcome sobre la histamina. ¿Cómo hizo esto? Estudió la acción farmacéutica, la acción fisiológica justamente de lo que es el cornezuelo. ¿Qué es el cornezuelo?
justamente la infección por algún tipo de extracto, ya sea bacteria o un tipo de hongo que haya contaminado el centeno. El centeno es una semilla justamente. Estas investigaciones también se realizaron eh, en animales, justamente las primeras pruebas fueron realizadas en animales. Si bien las investigaciones se llevaron a cabo justamente en estos tiempos, en 1914 recién se logró aislar lo que es la acetilcolina, por ejemplo, que es eh, una hormona, sería justamente algo similar a algo que ayuda justamente al neurotransmisor, como que la histamina era el agente causal justamente de todas las reacciones anafilácticas, todas las alergias. Gracias a este aislamiento justamente que se logró justamente hacer esto, eh, se ha justamente realizado muchas investigaciones, muchas creaciones de nuevos fármacos que ayuden justamente a lo que es contrarrestar las alergias y los shock anafilácticos, ¿sí? Bueno, la histamina es un medidor químico que interviene en muchos procesos fisiológicos, ya sea celulares, entre ellos incluye lo que es justamente lo que estamos mencionando, las reacciones alérgicas, la inflamación, la secreción ácida gástrica y también probablemente lo que estamos diciendo también, la neurotransmisión, ya sea central o periférica. Esto gracias a lo que era justamente el aislamiento de la acetilcolina. Si por favor pueden poner en silencio sus micrófonos, ya cuando quieran realizar una consulta, vamos a interrumpir. Bueno, entre los efectos de la histamina, que produce justamente la estimulación del receptor H1 de la histamina 1, incluye justamente prurito, dolor, vasodilatación, permeabilidad vascular, hipotensión, rubor, entre unos cuantos justamente signos y síntomas más, ¿sí? Que son justamente característicos de esto, de lo que produce, de lo que produce la histamina, ¿sí? Eh, y bueno, a lo que vamos. ¿Qué son los antihistamínicos? Como dice antihistamínicos, vamos a separarlo. Anti significa antagonista y histamínico vemos que justamente es lo que es la parte de histamina. Bueno, los antihistamínicos son los antagonistas justamente de las acciones de las H. Las H serían las histaminas. Un poco de lo que es la molécula. No vamos a profundizar lo que es justamente la parte molecular, ¿sí? Solamente para que vean cómo es una molécula de un antihistamínico. Sí, esto se clasifica en tres grandes grupos. ¿Sí? Los antihistamínicos H1 clásico, que serían de la parte de la primera generación, como acción justamente tienen que bloquean los receptores H1 periféricos centrales y también provocan un cierto grado de sedación. ¿Alguno de ustedes conoce algún antihistamínico que produce sedación? Sedación le decimos a justamente que produce somnolencia, produce fatiga. ¿Mm? ¿Algún fármaco que sea antihistamínico que produzca sedación? Difenidramina. Sí, es una de ellas. Comenta Alejandra también que la loratadina. La loratadina tiene menor impacto de lo que es la parte de sedación, ¿sí? Después vamos a ver qué grupo está justamente la loratadina. La clonfeniramina. Asimismo, la más común de todas es esa, la clorfeniramina, ¿sí? Es el fármaco que produce normalmente sueño, ¿sí? Produce somnolencia a aquel paciente o aquella persona que lo consume, ya sea vía oral o si está recibiendo intravenosa o intramuscular. Tenemos un pequeño grupo de 6 grupos químicos, ¿sí? Dependiendo de ellos tenemos su compuesto químico, o sea, los compuestos que son, y entre ellos tenemos justamente a todo este ciclo, a este grupo de medicamentos de antihistamínico H1. Y como vemos en la primera parte que son las alquinaminas, ¿sí? Ahí le encontramos a la clorfenamina. Es un antihistamínico de primera generación. Después tenemos a los otros bien conocidos, citando un poco lo que es, tenemos al ketotifeno, que también es uno de los más comunes en el mercado justamente entre los antihistamínicos.
¿sí? Tenemos una inmensidad, una cantidad maravillosa de antihistamínicos, ¿sí? Cada uno tiene un efecto deseable y también tiene un efecto no deseable, ¿sí? Bueno, tenemos el tipo de uso terapéutico para qué es utilizado justamente y el principio activo, o sea, la droga que es utilizada. Para el insomnio, para los cuadros, los procesos gripales, tenemos justamente ahí a estos tres medicamentos, a estos tres fármacos. Y la que le volvemos a ver justamente la feniramina y la clorfeniramina, ¿sí? Después tenemos otros tipos de uso terapéutico que vamos justamente citando a aquellos fármacos que tenemos entre lo que es la primera generación. Bueno, pasamos al siguiente grupo, ¿sí? A los antihistamínicos H1 de segunda generación. Estos no son sedantes, o sea, no tienen ese efecto sedante como lo tiene la primera generación y es de elección para tratamientos prolongados, ¿sí? Tiene una vida media más larga de primera generación. ¿Sí? Entre sus principios activos encontramos justamente a la cetiricina, levocetricina, entre otros. Y ahí encontramos a la loratadina. ¿Sí? La loratadina es de la segunda generación utilizada justamente en las reacciones alérgicas como la rinitis, la rinoconjuntivitis urticaria, entre otros. ¿Sí? Tenemos al siguiente grupo que son presentados justamente en colirio o soluciones para la nariz justamente. Los primeros tenemos en presentación vía oral, los otros tenemos en forma de gotas, ya sea oftálmicas o nasales, que son utilizados para lo que es la conjuntivitis alérgica y la rinitis alérgica. Bueno, pasamos al tercer grupo. El tercer grupo es de la tercera generación. Estos son más potentes y tienen menor cantidad de reacciones adversas o interacciones con otros fármacos, ¿sí? Quiere decir que es el grupo de fármacos antihistamínicos o el grupo de principios activos antihistamínicos de mayor potencia y de mayor confianza, ya que producen menor cantidad de reacciones alérgicas, ¿sí? Entre ellos encontramos la desloratadina, ¿sí? Es igual a lo que es la de primera generación, es utilizada en las reacciones alérgicas, no, perdón, es igual a la segunda generación, utilizada en las reacciones alérgicas, ya sea la rinitis, rinoconjuntivitis, urticaria, entre otros, ¿sí? Si se pueden fijar, es el mismo tratamiento, pero ya sería justamente un fármaco más potente. ¿Cómo actúan estos fármacos? ¿Sí? La farmacocinética dentro del cuerpo humano, ¿sí? Casi todos los antagonistas de los receptores H1 tienen una adecuada absorción vía oral. La mayoría de los antihistamínicos están presentados en forma de administración para vía oral, ¿sí? Estos pueden alcanzar una concentración plasmática en un máximo de 2 horas, o sea que el punto máximo de realizar justamente el efecto de que aquel antihistamínico, ya sea de primera, segunda o de tercera generación, llegue a repartirse en todo el torrente sanguíneo, a todo el cuerpo, lo va a llevar aproximadamente 2 horas, ¿sí? Esto ya después de la administración del medicamento. La mayor parte de los antihistamínicos de segunda generación, con la excepción de la acribastina, la cetiricina, levocabastina, entre justamente estos, son metabolitos activos, o sea que sufren el proceso de metabolismo en primer paso en el hígado. Acuérdense que los medicamentos, ya sea los fármacos, tienen procesos para lo que sería la distribución del medicamento, ¿sí? Del fármaco en lo que es el torrente sanguíneo en todo el cuerpo, ¿sí? Y entre esos dice que el metabolismo pasa primeramente por el hígado. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, seguimos. ¿Cómo actúan los antihistamínicos, ya sea de la primera, segunda o tercera? ¿Sí? De manera antialérgica. O sea, que quiere decir que son usados para el tratamiento de las alergias que están comprometiendo con la histamina. ¿Sí? Acuérdense que la histamina era lo que causaban todas estas reacciones alérgicas, causaban justamente alteraciones anafilácticas justamente, o shock anafiláctico. ¿Sí? Los diferentes antihistamínicos antagonizan, o sea que lo que hacen es evitar
que la histamina produzca esto, ¿sí? O contrarrestar justamente a la histamina para que llegue justamente a, a contrarrestar, a parar lo que sería este proceso anafiláctico o alergia. Eh, ¿Listo? Sí, tiene también una función o un mecanismo de acción como antiemético, perdón, ya que los antihistamínicos funcionan como agentes antieméticos, antienfermedades locomotoras o agentes antivertiginosos, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar este tipo de fármaco, o sea, este tipo de mecanismo de acción? Seba, si es que vos me podés ayudar, por favor, con lo que es el chat, porque me, me, me complica un poco justamente. Sí, sí, perdón, nada más fue un comentario de Marely, que comenta cuáles son los antihistamínicos que no producen sueño, los de segunda generación. Sí, son los de segunda generación los que nos producen justamente un efecto sedante, ¿sí? La de primera generación es la más común de producir ese efecto sedante, o sea, ese efecto de sueño, de mareo, todo este tipo que justamente que altera a nivel sistema nervioso central. Mónica está Mónica, levantando la mano, Mónica Moreno. sí, Creo que preguntó que dónde se encontraba bueno, en qué fármaco podría encontrar esta acción antiemética. sí, Creo que es en dimenidrato, también que se conoce como Dramamine comercialmente. sí. Ah, el nombre comercial en sí, sí manejamos, no tiene tanta relevancia, pero sí el principio activo. Sí, este fármaco normalmente es usado en pacientes justamente que tengan dificultad para los viajes largos, justamente ya sea en bus o en algún tipo de transporte justamente, ya sea bus, vehículo, ya sea barco, o sea, todo tipo de transporte de vuelo, sí. Son medicamentos sublinguales normalmente su presentación. Estos producen justamente ese efecto antiemético, o sea, evita que la persona que tenga dificultad para los viajes tenga esas ganas de vomitar, ¿sí? Es lo más común justamente que produce en varias personas. Bueno, como dijimos justamente, los antihistamínicos tienen un mecanismo de acción sedante, hipnótico y ansiolítico, ¿sí? Estos cruzan justamente la barrera de la hematoencefálica y produce sedación. O sea, ¿qué es lo que produce? Depresión cerebral, o sea, depresión central a nivel del sistema nervioso central, justamente esto. En dosis bajas, como la loratadina, la desloratadina y la terfenadina, justamente estos no producen ese efecto que es igual a lo otro de primera generación, ¿sí? La actividad sedante y ansiolítica leve de la defenadina y la hidroxicina hacen que usen como ansiolíticos leves, ¿sí? Estos antihistamínicos también son utilizados justamente como fármaco eh, en la parte de psiquiatría, ¿sí? Porque produce un leve efecto como ansiolítico, como sedante, que justamente podría necesitar aquel paciente que tenga una alteración de lo que sería la parte del sistema nervioso central. Actúa normalmente como un supresor esto. Funciona también como estimulante del apetito, ¿sí? Compite justamente con el receptor de la serotonina. ¿Qué es la serotonina? ¿Alguien me puede responder qué es la serotonina? Lorena Arana, ¿te gustaría participar? Sí, sí me gustaría. Es un neurotransmisor que tiene que ver Sí, con el estado de ánimo. sí. Es la más conocida justamente como la hormona de la felicidad. ¿Sí? La serotonina es justamente el estimulante del humor.
Y gracias a ese efecto que tiene, tenemos justamente como estimulante de apetito. Erika González, ¿gustas participar o decir algo? Mm, Ok, listo, licenciado. Si gusta continuar con su ponencia, por favor. Sí, sin problema. Yo quiero que me corten nomás. Si es que quieren preguntar algo, no hay ningún problema. Estamos acá para aprender, ya que yo también estoy para aprender. Si el conocimiento no lo tengo todo yo, así que vamos a compartir acá entre todos. Sí, Bueno, antes, seguimos. perdón, Sí, lo interrumpo nuevamente. Marely comenta, Marely Muñoz, perdón, es una sustancia química que funciona como neurotransmisor y vasoconstrictor. sí mismo. Es una hormona. Bueno, el otro mecanismo de acción que tienen los antihistamínicos es la de antiasmático. Es muy común ver justamente pacientes con afecciones respiratorias como el asma o el EPOC que se han utilizado justamente estos tipos de fármacos, ¿sí? ¿Qué pasa con el asma? Produce justamente vasoconstricción, ¿sí? Lo que sería la histamina causa esto. Aquellos pacientes que tienen asma tienen problemas en lo que es la rama respiratoria, ¿sí? La rama vascular, el árbol vascular, como dice justamente la presentación. Y hay medicamentos que pueden contrarrestar, hay antihistamínicos que pueden contrarrestar, no son muy efectivos del 100% porque no tienen una acción prolongada, porque ese es el problema justamente de los antihistamínicos, no es de acción prolongada a comparación de lo que vamos a ver después, lo que son los glucocorticoides, que también son empleados como mecanismo de acción antiasmático, pero de acción más prolongada. ¿Sí? Los antihistamínicos tienen eh, ¿cómo decir? Un leve efecto de broncodilatación, ¿sí? Esto ve favorecido también, como dice ahí, que puede bloquear la histamina, ¿sí? Lo que hace justamente la histamina es producir esto, produce un ataque asmático o un evento de asma, ¿sí? El paciente con asma normalmente desencadena a partir de una alergia. ¿Y qué justamente produce la histamina? Produce cuadros alérgicos o anafilácticos, ¿sí? Y ese es lo que, en eso justamente lo que ayuda a contrarrestar, como decíamos justamente, que era el antagonista. Bueno, y como todo grupo de medicamentos, todo grupo de fármacos tiene efectos adversos, ¿sí? Entre ellos podemos ver justamente que son abundantes y relativamente frecuentes, si bien depende del grupo de cada antihistamínico que pertenece y la sensibilidad del individuo. O sea, depende mucho, no a todos le va a producir el mismo efecto adverso, ¿sí? A un grupo le puede producir, a un grupo de pacientes le podría producir, al otro no. Ya eso depende justamente del organismo de la persona. ¿Sí? En el caso justamente de los anti-H1, de los antihistamínicos de primera generación, el más común de todo es justamente la depresión a nivel sistema nervioso central. ¿Sí? Acuérdense que, ¿qué producía? La de primera generación producía un efecto sedante, ¿sí? Deprime lo que es el sistema nervioso central, pero no es que le produce al 100%, ¿sí? No es al 100% de la población que consume, o sea, que recibe este medicamento, le produce justamente esto, ¿sí? Es muy frecuente ver en pacientes, ¿sí? Vamos a ver justamente una estadística que fue en un estudio realizado que en un 45%. Vamos a ver qué parte mismo está. Acá esta parte, la parte del sistema nervioso central, que justamente es lo que produce, vuelvo a repetir lo de la primera generación, aunque en la segunda generación no es vista este tipo de efecto, porque ya que no tiene ese efecto sedante, además de la sedación que producen los antihistamínicos, se dan los síntomas de depresión del sistema nervioso, como problema de la coordinación, produce mareos, incapacidad para concentrarse, también puede producirse una paradójica estimulación del sistema nervioso central, ¿sí?
A lo que iba, la clorfenidamina justamente es considerada como un antagonista, no se le considera como un antagonista H1 de primera generación altamente sedante, pero sin embargo, un 45% de los pacientes que ingieren 4 miligramos en su presentación de vía oral comprimido de este fármaco van a tener un deterioro objetivo de la función del sistema nervioso central. Va a producir justamente esto, va a producir problemas en la coordinación, mareo, incapacidad para, para concentrarse, va a producir justamente ese efecto sedante, ese efecto sueño. Por eso es que le mencioné justamente hace rato si cuál era la más común entre ellas que producía ese efecto. Bueno, también entre sus otras acciones indeseables que se le atribuye justamente al antihistamínico son los efectos sobre el sistema nervioso central que produce justamente, vuelve a repetirlo en varias ocasiones, como lo que es el mareo, tinnitus, incoordinación, fatiga, visión borrosa, entre otros, ¿sí? A nivel del aparato cardiovascular, tiene también un efecto no deseado, ya que puede presentarse taquicardia o bradicardia. También puede presentarse hipertensión o hipotensión, ¿sí? Estos medicamentos justamente producen esto. Puede ser tanto taquicardia, o sea, puede ser lo máximo o lo mínimo, ¿sí? Puede haber hipotensión postural, sí. Acuérdense de la presión ortostática, ya sea sentado o parado, que varía justamente esto y dependiendo de la postura va a haber hipotensión una vez que el paciente haya recibido esto. Podemos ver también al momento de realizar un electrocardiograma anomalías en el trazado, ¿sí? Va a aparecer justamente algún tipo de bloqueo, algún tipo de taquicardia o algún tipo de marcación de bradicardia. A nivel del aparato digestivo, podemos ver que se puede presentar náuseas, molestias epigástricas, ¿sí? Podemos llegar a los vómitos, el sabor amargo de la boca. Uno de los medicamentos justamente que le digo aquí que tenemos en Paraguay que es más común en tener un sabor más amargo es entre los antihistamínicos es la clorfeniramina, ¿sí? Aquella que no tiene ese recubrimiento justamente tiene un sabor medio amargo y ese sabor queda en la boca del paciente, ¿sí? Hay pérdida de apetito, como puede ser utilizado los antihistamínicos para la estimulación del apetito, también como efecto no deseado puede hacer que se tenga pérdida de apetito. Puede producir estreñimiento o lo contrario, puede producir diarrea, deposiciones líquidas, ¿sí? La estimulación del apetito o la ganancia inapropiada de peso se ha reportado en algunos pacientes después de la ingesta de atemisol o ketotifeno, ¿sí? Más común es en los corticosteroides, que el paciente tenga un aumento del peso, ¿sí? El paciente va a ganar peso cuando está en tratamiento con esto. Después vamos a ver justamente algunos datos justamente de los pacientes que están recibiendo o están en tratamiento con esto. A nivel tegumentario, a nivel de la piel, vemos que se puede presentar urticaria, rash debido al medicamento dermatitis y el paciente que está presentando justamente un rash cutáneo, normalmente ¿qué hacemos? Utilizamos clorfenamina, ¿sí? Es lo más común que se usa de primera elección por ser de acción inmediata, ¿sí? Pero como cualquier otro medicamento, como cualquier otro fármaco, puede producir eso. Vamos a poner un ejemplo justamente. Entre los fármacos anticonvulsivantes tenemos al ácido valproico. El ácido valproico es utilizado para el tratamiento de las convulsiones, ¿sí? Pero así como también es para el tratamiento, puede producir convulsiones, ¿sí? Es lo mismo que pasa con todos los medicamentos, con todos los fármacos. En el caso de los antihistamínicos, se utiliza para el tratamiento de las urticarias de los rash, ¿sí? Pero también puede producirlo, ya que se han reportado que pueden ocurrir erupciones, sensibilidad o dermatitis, ya sea por el contacto de los antiguos antagonistas. También podemos tener otros tipos de efectos que pueda aparecer la alergia a estos medicamentos. Como cualquier otro medicamento, volvemos a repetir, tiene también aquellos pacientes al momento. Pongamos un ejemplo.
Al momento del ingreso del paciente a la urgencia, pasaría primero por enfermería en el triage o RAC, ¿sí? Ahí debemos de justamente hacer esa consulta, debemos de preguntar si el paciente es alérgico a algún tipo de medicamento. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar realizar esa medicación, ¿sí? Si es que el paciente está en conocimiento de su alergia a algún tipo de medicamento, lo dejamos registrado para evitar justamente que se le realice esa administración. Y así como que cualquier otro medicamento, también puede haber justamente alérgicos a los antihistamínicos, ¿sí? Ya tuve la oportunidad de recibir un paciente pediátrico con alergia a antihistamínicos, o sea, con alergia a la clorfenamina y a la cetiricina. Más frecuente es justamente lo que es la aplicación local, ya sea intravenosa o intramuscular. La dermatitis alérgica no es rara, ¿sí? Como otras reacciones como la hipersensibilidad, que incluye también, podemos llegar a tener lo que es la fiebre medicamentosa o la fotosensibilidad. Bueno, hasta ahí estamos bien, vamos entendiendo. Sí. Sí, perfecto. Me cortan nomás, no hay problema. Bueno, su uso en pacientes pediátricos. En lo general, no se recomienda el uso de antihistamínicos en los recién nacidos ni infantes prematuros, ya que con esta edad hay una susceptibilidad mayor a los efectos anticolinérgicos, ¿sí? Puede justamente interferir en lo que es el sistema nervioso central, en la liberación de la dopamina, la dobutamina y la noradrenalina. Justamente son hormonas que ayudan a lo que es la parte de la vasoconstricción, vasodilatación, como también a lo que es la parte del ritmo cardíaco, ¿sí? Estos pacientes, estos tanto recién nacidos como infantes prematuros, o sea, RNs prematuros, podrían tener justamente, presentar estos daños si es que se les llega a realizar una administración. El paciente puede llegar a tener convulsiones a causa de esto. Bueno, con la primera droga, con la que más común tenemos, es la clorfenamina, ¿sí? En niños menores de 12 años, la dosis recomendada es de 0.35 por kilogramo peso día, ¿sí? O sea que, ¿cuántos kilos tiene un paciente? Pongamos un ejemplo. A ver, vamos a hacer el cálculo. Un ratito la calculadora. Ponga su calculadora a mano, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Un niño de 12 años, o sea, menores de 12 años. Pongámosle, tendría 15 kilogramos. 15 kilogramos va a tener ese paciente. Vamos a multiplicarlo por 0.35, ¿sí? Que da un total de 5.25. Eso lo tenemos que dividir en 24 horas, ¿sí? Dependiendo de cuánto sea la dosis. Dice que de 4 a 6 horas es lo indicado justamente. Y tenemos otra vez nuevamente. Tendría que recibir 5.5 en cada 6 horas. O sea, se divide esto cada 6 horas. La dosis máxima que puede llegar a recibir. Si entre los niños o los pacientes pediátricos de 1 a 2 años, la indicación es de 1 miligramo 2 veces al día. ¿Sí? De 2 a 5 años, 1 miligramo. Cada 4 a 6 horas, la dosis máxima es de 6 miligramos día. ¿Sí? Dosis máxima, 6 miligramos día. Quiere decir que un comprimido de clorfenamina que viene de 4 miligramos, no lo vamos a administrar todo en un día justamente, ¿sí? Ya que, o sea, perdón, 2 comprimidos no lo vamos a administrar porque ya que 2 comprimidos equivalen a 8, en el caso de lo que es la intramuscular intravenosa, tenemos que de 10 miligramos la presentación. No vamos a administrar los 10 miligramos, no podemos llegar en este grupo etario. Después tenemos el grupo etario de 6 a 11 años, que tiene una dosis de 2 miligramos cada 4 a 6 horas con una dosis máxima de 12 miligramos día. En el caso de la presentación de la liberación sostenida, no se debe exceder a los 8 miligramos cada 12 horas, ¿sí? No podemos pasar en este grupo de niños, ¿sí? Menores de 12 años, una dosis máxima de 8 miligramos cada 12 horas, ¿sí?
La cetiricina, la dosis recomendada en los pacientes pediátricos, en los que son menores a 2 años, no hay información suficiente, no se han realizado estudios completos, o sea, estudios completos justamente, pero sí tenemos una dosis que se puede evidenciar en algunos tipos de estudios que dice que es de 0,25 miligramos por kilo peso día, kilogramo peso día, perdón, en una sola dosis, o sea, sería de administración cada 24 horas. Pero tenemos el siguiente grupo etario que es de 2 a 6 años. Iniciamos con una dosis inicial de 2,5 que puede llegar a aumentar, justamente esto se puede llegar a aumentar cada 12 horas o de una sola toma de 5 miligramos, ¿sí? Que va a ser de 2,5 miligramos cada 12 o una sola de 5 miligramos al día, o sea, cada 24. Vamos justamente a los niños de 6 y mayores, justamente, mayor de 6 años. Tenemos una dosis inicial justamente de 5 a 10 miligramos en una sola dosis o dividido en dos. Sería de 2,5 o de 5 miligramos cada 12 horas, ¿sí? El siguiente fármaco, ¿sí? En los casos de la rinitis alérgica, ya sea leve o mareos por movimiento, aquí está ese medicamento que les mencioné hace rato, ¿sí? Que justamente una de las participantes estaba mencionando cuál es, ¿sí? La dosis entre los niños de 2 a 6 años, tenemos una dosis inicial de 6 a 25 miligramos cada 4 o 6 horas, llegando a tener una dosis máxima de 37,5 días, ¿sí? Posterior a eso tenemos al grupo de 6 a 12 años. Con una dosis inicial de 12,5 podemos llegar hasta 25 miligramos cada 4 a 6 horas para un máximo justamente de 150 miligramos día. En el caso de insomnio hay que tomar 30 minutos antes de dormir, ¿sí? Acuérdense que el efecto más común en los antihistamínicos es el efecto sedante, ¿sí? Este tipo de medicamento, esta difenhidramina, es utilizada justamente para concebir el sueño, en el caso que la persona tenga problemas de insomnio, ¿sí? La dosis justamente entre los niños de 2 a 12 años es de 1 miligramo por kilogramo peso dosis, llegando así a un máximo de 50 miligramos, ¿sí? Como antitusivo, se recomienda administrar en forma de jarabe en niños de 6 a 12 años, ¿sí? Sería justamente una dosis de 12,5 miligramos cada 4 horas. No se debe exceder lo que sería los 50 miligramos dentro de las 24 horas. Entre los niños justamente de 2 a 6 años, una dosis inicial de 6 a 25 miligramos con un intervalo de 4 horas. No se debe exceder lo que sería los 25 miligramos en 24 horas. Quiere decir que tenemos una dosis inicial de 6 miligramos que puede dividirse en 4 tomas, perdón, en tomas de cada 4 horas, ¿sí? Y así podemos llegar a tener una dosis máxima de 25 miligramos, ¿sí? No hay que exceder eso en el tratamiento. Tenemos a la otra que también es común en el mercado, la loratadina. Es el medicamento, es el antihistamínico más seguro en los menores de 2 años de edad, ¿sí? La dosis más recomendada en ellos son de 2 a 5 años, 5 miligramos día, y de 6 a 12 años, 10 miligramos por día. Bueno, estos 3 medicamentos, estos 3 fármacos, estos 3 antihistamínicos, no está recomendado justamente el uso en los niños menores, en los pacientes menores de 12 años, ¿sí? No está recomendado su uso, no vamos a poder realizar, ¿sí? Después tenemos, dependiendo justamente de los grupos especiales, primeramente trabajamos con lo que eran los pediátricos, ¿sí? Ahora vamos a irnos a los grupos especiales, ¿sí? Y vamos a tener algunas precauciones. Por ejemplo, a los geriátricos, ¿sí? Estos son más frecuentes que se den los efectos adversos tales como mareo, sedación, ya que este grupo justamente es más susceptible, es igual a los niños menores de 2 años, es muy similar. Acuérdense que cuando somos pequeños, somos susceptibles
a muchísimas cosas, tanto así también al extremo, ¿sí? A los pacientes geriátricos también son muy susceptibles a padecer algún tipo de reacción adversa a este tipo de medicamentos. Eh, el uso antihistamínico durante el embarazo y la lactancia, al igual que todos los medicamentos, debe darse solamente cuando el beneficio es mayor que el aparente riesgo, ¿sí? Solamente se debe administrar según indicación del médico tratante, en este caso del ginecólogo tratante, porque los antihistamínicos pueden tener una utilidad durante el embarazo para el manejo de la rinitis crónica, por ejemplo, eczemas, urticarias, pero también puede ser utilizado como tratamiento para la anafilaxia o infecciones del tracto respiratorio. Hay que saber que también es importante que en los primeros meses o en el último trimestre de la gestación no se debe utilizar ningún antihistamínico, porque ha demostrado justamente anormalidad en estudios como en los estudios con los animales, ¿sí? Tiene un efecto teratogénico según los estudios demostrados en animales. Es muy cruel ver esto de que se realicen justamente pruebas en animales para ver el efecto que tenga. Y sí, presenta efecto teratogénico en pacientes o sea, no es recomendado por eso, porque puede producir teratogenia. Bueno, la Sociedad Americana de Pediatría considera que estos dos medicamentos, como los únicos dos medicamentos compatibles para la lactancia, ¿sí? Estos dos medicamentos solamente pueden ser utilizados ya sea por la madre que está en periodo de lactancia para el tratamiento de justamente una reacción alérgica o un shock anafiláctico. Solamente estos dos son recomendados, ya ven, por la Sociedad Americana de Pediatría. Son compatibles con la lactancia, o sea, no producen efectos, no se elimina por la leche materna. Bueno, hay que tener también precauciones y tenemos las contraindicaciones, ¿sí? Se debe considerar su uso en pacientes que sufren de obstrucción de la vejiga. ¿Por qué en obstrucción de la vejiga? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien gusta participar? Alma Moreno gustaría participar. Creo que no hay participantes, licenciado, si gusta continuar. Bueno, seguimos. Eh, ah, ¿Qué nos quedamos? Que no se recomienda justamente la utilización en pacientes que sufren obstrucción de la vejiga, hipertrofia prostática o retención urinaria, ya que estos medicamentos son eliminados por el riñón, ¿sí? Se elimina por la orina. Los residuos de estos medicamentos, de estos fármacos, se eliminan por la orina, ¿sí? La misma precaución se debe tener en pacientes que tengan historia clínica como problemas cardíacos. Acuérdense que tiene un efecto a nivel cardiovascular estos medicamentos, efectos indeseados, ¿sí? O reacciones adversas al medicamento. También existe casos de hipocalemia. ¿Qué es la hipocalemia? ¿Qué es la hipocalemia? Es los niveles inferiores de 3.5 mil equivalentes ¿De qué? en sangre. ¿De qué elemento, Lee? Y ¿Qué potasio. elemento? Perdón, de potasio. Perfecto, perfecto, ¿sí? Niveles inferiores de potasio en lo que sería la concentración sanguínea, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque especialmente por su uso de diuréticos es necesario vigilar el riesgo justamente de arritmia. Como todos medicamentos habíamos mencionado, tiene su efecto a nivel cardiovascular, ¿sí? Al producir arritmia, partiendo de una taquicardia o una bradicardia,
a causa de estas reacciones adversas, ¿sí? Tenemos que tener constante vigilancia, vamos a tener que estar en vigilancia constante para estos pacientes que están recibiendo algún tipo de antihistamínico. En general, los antihistamínicos no se recomiendan para tratar los síntomas del tracto respiratorio inferior, incluyendo el asma, también debido a que sus efectos anticolinérgicos de la sequedad pueden causar engrosamiento de las secreciones y dañar a la expectoración, ¿sí? El tracto respiratorio inferior debería de ser justamente húmedo. Por eso, los pacientes que están conectados al ventilador, a un ARM, deben de estar humidificados, perdón, justamente esto. ¿Para qué? Para que no se produzca la sequedad y por esto cause justamente la obstrucción por aquellas secreciones que se secaron por el tracto, vamos a decir. Por eso no es recomendado los antihistamínicos para el tratamiento inicial del asma, ¿sí? Para el tratamiento inicial del asma vamos a ver al siguiente grupo, ¿sí? Justamente de fármacos. Pregunta hasta acá con los antihistamínicos. Veo que María Modesta dice que la es un antihistamínico, produce demasiado sueño. Tiene menor cantidad justamente de ese tipo de, o sea, tiene menor reacción adversa en comparación de otros medicamentos. ¿Sí? La cetricina es un medicamento con menor efecto sedante. Laura Delia, ¿gustas participar o alguna duda que tengas? Sí, Mónica. Yo tengo una duda en relación, ay, es que cuando se toma un antihistamínico es para revertir este efecto de pues algo alérgico. En caso de Sí. que no funcione, o sea, se quite por un tiempo y regrese y regrese y regrese, ¿qué se tendría que hacer o quién, qué Se estudio? realizan justamente pruebas de alergia. ¿Sí? ¿Cómo son las pruebas de alergia? ¿Sí? Se hacen pruebas tópicas exponiendo justamente a estos alérgenos causados por la histamina, ¿sí? Y se trata de contrarrestar con lo que sería el antihistamínico, viendo esto para ver si es que funciona o no para el tratamiento adecuado. Pero aquellos que son de primera elección, como son los más comunes, la clorfenidamina, la desloratadina, la cetiricina, estos son medicamentos de primera elección para reacciones alérgicas, ¿sí? Pero en el caso que no tengamos el efecto deseado, se debe de recurrir justamente a una consulta nuevamente con el alergista que vea la indicación con qué otro medicamento podemos ayudar a que el shock anafiláctico o el, la alergia, la reacción alérgica pueda contrarrestarse. Lo que me olvidé justamente de mencionarle, hay un inotrópico que también tiene eh, un efecto antihistamínico. ¿Alguien conoce ese inotrópico que tiene efecto antihistamínico? Angélica, adelante. Yo padezco de rinitis alérgica y usaba mucho el Astemizol y me funcionaba mucho. Y ya lo desaparecieron del mercado. ¿Desapareció totalmente o está bajo otro nombre? ¿Me repites justamente el nombre de la droga? Que el Astemizol ya no lo he encontrado en el mercado, en las farmacias. Eh, que si hay algún nombre en especial o otra presentación en la que pueda existir todavía porque parece que ya no existe. El Astemizol. Sí. Mira que no te quiero justamente mentir con respecto al acenisol, porque acá a nivel Paraguay no tenemos esa droga en el mercado, ¿sí?
No sé justamente ahí en México, en otros países, si hay justamente, está en el mercado, pero aquí en Paraguay no lo tenemos en mercado, ¿sí? Ya no se produce esa droga. Sí, nadie me pudo responder lo que es el inotrópico que tiene efecto antihistamínico. Quien lo responde va a tener punto extra en la tarea, porque vamos a tener tarea. Petra, excelente. La epinefrina, la adrenalina. Adrenalina. Sí, 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 sí. Es el inotrópico que también es utilizado con ese efecto de antihistamínico. ¿Dónde vemos esto, sí? ¿Dónde vemos que se utiliza comúnmente la adrenalina? En los rescates justamente, ¿sí? Los rescates de shock anafiláctico, ya sea la parte respiratoria o cutánea, ¿sí? La epinefrina o adrenalina, que son lo mismo justamente, sí, tienen ese efecto. Bueno, vamos a seguir porque tenemos... ¿Cuánto tiempo nos queda, Seba? Como límite tiene hasta 3 horas, así que puede extenderse el tiempo que sea necesario dentro de este margen. No, perfecto. Esto lo vamos a llevar lo más rápido posible para que ya puedan descansar hoy viernes. Ya más de uno está cansado después de su día laboral. María Modesta, te escuchamos. Maestra, una pregunta. En el quirófano luego utilizamos la hidrocortisona cuando presentan reacciones alérgicas los pacientes dentro del quirófano o la metilprednisolona. Sí. Recién estamos hablando de los antihistamínicos, ¿sí? Sí. Ahora vamos a hablar del otro grupo que es el grupo de los glucocorticoides. Y ahí le Bien. tenemos estos dos fármacos, ¿sí? Ah, La hidrocortisona y la metilprednisolona no son antihistamínicos, son glucocorticoides. gracias, maestro. No, no hay por qué. Bueno, seguimos. Los glucocorticoides son fármacos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores derivados de cortisol o la hidrocortisona, hormona que se produce a nivel de la corteza suprarrenal, esencial para la adaptación del estrés físico e emocional. iPhone de Alan, sí, se utiliza al igual que la Dexa, sí. Vamos a ver enseguida justamente eso, qué efecto tienen los glucocorticoides y para qué normalmente son utilizados. Bueno, el cortisol y la cortisona son los glucocorticoides de producción natural, o sea que dentro del cuerpo humano se produce esto. En realidad, la cortisona es una prohormona justamente que ayuda a la secreción del cortisol, esta que se controla a nivel del hipotálamo, del hipofísico y de la glándula suprarrenal. ¿Sí? El ritmo que eh, pueden perderse bajo estrés psicofísico, ¿sí? Existen situaciones patológicas como la depresión, el síndrome de Cushing, que después le voy a mostrar, vamos, si es que tenemos la posibilidad de ver eso. También justamente por la administración de fármacos, de los fármacos glucocorticoides, verificándose justamente las concentraciones elevadas que tenemos justamente aquel término como hiper, que significa elevado cortisolismo, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los glucocorticoides? La mayoría justamente van de estar medidas al receptor glucocorticoides, ¿sí? El grupo al receptor GR. No vamos a adentrarnos a los receptores porque lo que tenemos que saber más bien es aquel efecto que tenga el medicamento, la droga sobre el paciente, ¿sí?
Eh, los corticoides sintéticos tienen por lo general mayor efecto glucocorticoide en relación a los efectos mineralocorticoides. Además, suelen metabolizarse más lentamente, ¿sí? Aquellos sintéticos se metabolizan más lentamente, lo que le confiere una vida media más larga, ¿sí? A diferencia de unos fármacos y los otros, justamente en cuanto a su afinidad con los receptores, la actividad intrínseca o el comportamiento cinético, perdón, obedece a los cambios de la estructura química. Dependiendo de la estructura química del glucocorticoide o del corticoide en sí, se va a ver justamente la afinidad a adherirse justamente a estos receptores GR. Entre las indicaciones terapéuticas tenemos como una de ellas, la antiinflamatoria, ¿sí? Es utilizada normalmente en la artritis reumatoidea, procesos inflamatorios orgánicos, ya sea colitis ulcerosa, uveitis, etcétera, ¿sí? Tuve la oportunidad justamente de ver en un paciente con colitis ulcerosa, perdón. También es utilizado en pacientes con enfermedad de Crohn o algún otro tipo de enfermedad a nivel gastrointestinal, la utilización de los glucocorticoides, ¿sí? Macroscópicamente, los glucocorticoides disminuyen los signos y síntomas de inflamación, ya sea el rubor, el calor, dolor, tumefacción e incapacidad funcional. Acuérdense que durante la inflamación vemos todos estos signos, ¿sí? Estos signos y síntomas. Tiene un efecto inmunosupresor, o sea que para los pacientes con rechazo de los órganos trasplantados son utilizados los glucocorticoides o enfermedades autoinmunes, como entre ellos lo tenemos a la poliomielitis. Los glucocorticoides forman parte de los esquemas inmunosupresores para prevenir el rechazo de trasplantes y es utilizado para el tratamiento de elección de muchas enfermedades autoinmunes. Para la terapia de reemplazo, ¿sí? En enfermedades como hipofisiarias, insuficiencia suprarrenal crónica o aguda, ¿sí? En pacientes trasplantados y en pacientes con insuficiencia suprarrenal, ¿sí? La glándula suprarrenal, ¿dónde la tenemos? Lo dice todo, ¿sí? Supra, arriba, renal, riñón, por encima del riñón. Tiene un efecto antineoplásico. Ahí he visto justamente, no me acuerdo quién dijo que en paciente oncológico previa a la administración de los quimioterápicos se realiza justamente la administración de un antihistamínico, ¿sí? También es utilizado los corticoides a la hora de la realización de las radioterapias o los quimioterápicos, ¿sí? Para el tratamiento justamente de los linfomas o leucemia mieloides. Como todo medicamento, también tiene un efecto a nivel cardiovascular. ¿Qué hace? Aumento de la presión arterial debido a la retención de sodio y agua. Es muy común ver al paciente que está en tratamiento con un glucocorticoide, ¿sí? Tenga retención de agua, ¿sí? El paciente está hinchado. Es muy común ver justamente el paciente con tratamiento prolongado con este tipo de fármacos, ¿sí? También podemos ver insuficiencia cardíaca por la sobrecarga del volumen vascular o aumento de los niveles de renina plasmática. En los síndromes de exceso de corticoides, tenemos al que más común de ellos es el síndrome de Cushing. A nivel del aparato digestivo, los glucocorticoides se generan a nivel gástrico lesiones erosivas, sangrantes, solo se lo asocia junto a los AINES, ¿sí? Al igual que los AINES, también los glucocorticoides pueden llegar a producir estos tipos de lesiones erosivas o sangrantes a nivel gástrico, ¿sí? Por eso es que durante la indicación, el tratamiento de un paciente con un glucocorticoide va acompañado de un protector gástrico, ya sea pantoprazol o omeprazol, de elecciones primarias, ¿sí? Se puede evidenciar episodios justamente
de hemorragia digestiva alta, hematemesis, úlcera gástrica o duodenales, ¿sí? También producen el aumento de la acidez del jugo gástrico, incrementando la producción del ácido clorhídrico, que sería la sustancia que tenemos en el estómago, ¿sí? Que ayuda justamente a la descomposición para posteriormente hacer la absorción de los alimentos. A nivel del aparato respiratorio, los glucocorticoides son además utilizados para el tratamiento crónico. ¿Qué quiere decir crónico? Pacientes que no es que empezaron hoy o empezaron ayer sus afecciones respiratorias, sino pacientes que vienen acarreando este problema ya desde hace tiempo. O con otros tipos de patología, como las enfermedades de EPOC, que explican la eficacia terapéutica con los glucocorticoides también en el asma bronquial. ¿Sí? Vimos que con los antihistamínicos se utiliza también para el tratamiento del asma, ¿sí? Pero los más efectivos son los glucocorticoides. A nivel del sistema nervioso central, puede considerarse que los glucocorticoides son fármacos estimulantes, pudiendo producir excitación, euforia, hiperactividad motora, ansiedad, insomnio, cuadros confusionales, alucinaciones. A esto se lo conoce como psicosis corticoidea, ¿sí? Pero hay pacientes en los que se ha observado solamente cuadros depresivos y fatiga, ¿sí? Durante el periodo que tuvimos acá a nivel de Sudamérica, la epidemia justamente del chikungunya, que es transmitido por el Aedes aegypti, también el mismo mosquito, el mismo vector que transmite o también la enfermedad de Zika y de dengue, ¿sí? En pacientes con chikungunya se utilizó durante ese periodo los corticoides, ¿sí? Y pudimos ver a pacientes que sufrían justamente de insomnio, ¿sí? O cuadros convulsionales. Entre esos, como todo medicamento, como decíamos, tiene sus efectos adversos, ¿sí? Los efectos adversos más comunes con el tratamiento de glucocorticoides, vemos la osteoporosis, hay riesgo de fracturas patológicas, ¿sí? Hay síndrome de Cushing iatrogénico. Más de una vez estamos mencionando el síndrome de Cushing. Vamos a ver si tenemos la posibilidad después de mostrar cómo es presentado el síndrome de Cushing. La miopatía produce debilidad muscular proximal, produce atrofia muscular marcada, patología oftálmica. Es muy común ver en pacientes con tratamiento prolongado con corticoides que presenten cataratas, ¿sí? De las cataratas pueden pasar también a tener un glaucoma de ángulo abierto. También se producen hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y edemas. Todo a causa de la retención justamente de los líquidos que estuvimos mencionando en los defectos que tenían en los mecanismos, ¿sí? Se puede producir también diabetes mellitus. También, como mencionamos, psicosis corticoide, altera el humor justamente del paciente. Hay riesgo fetal, ¿sí? ¿Por qué riesgo fetal? Así como es utilizado para la maduración pulmonar el corticoide, ¿sí? También puede producir algún tipo de riesgo fetal, ¿sí? Puede causar un aborto espontáneo a causa de este medicamento, ¿sí? También puede llegar a producirse el retraso del crecimiento del niño, ¿sí? Se atrofia el crecimiento del niño. Bueno, entre ellos también tenemos a las contraindicaciones, ¿sí? Hay que tener mucha precaución para la administración de esto a los pacientes con diagnóstico de patología, ya sea úlceras pépticas o duodenales. ¿Por qué decimos eso? Acuérdense que puede producir hemorragia digestiva alta o duodenales, ¿sí? Puede producir úlceras, ¿sí? Estos medicamentos. O sea que el paciente que ya tenga una úlcera péptica o duodenal, le hacemos una administración de un glucocorticoide y ¿qué vamos a hacer? Vamos a empeorar esa patología que tenga, ¿sí? Hay que ver si tiene antecedentes de enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Como que decía que podemos tener una psicosis corticoidea, ¿sí? Pacientes con alteraciones psiquiátricas
debemos de evitar la administración de corticoides, ¿sí? Presencia de infecciones, osteoporosis, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías, diabetes, intolerancia a los hidratos de carbono, paciente paciente inmunodeprimido. ¿Quiénes son esos? Los pacientes con SIDA, ya sea pacientes por PBS, trasplantados o pacientes oncológicos. Y aquellos pacientes que tengan antecedentes de miopatías. Este es el listado justamente de los fármacos corticosteroides, o sea, de los glucocorticoides, y vemos que se divide en 3 grupos, dependiendo de su acción, ¿sí? De acción corta, ¿sí? Que tenga una vida media de entre 8 a 12 horas, tenemos a la hidrocortisona y a la cortisona. De acción intermedia, tenemos a la prednisona, prednisolona, metilprednisolona y tenemos también a esta, ¿sí? Tienen una vida media mayor a la primera, ¿sí? De entre 18 a 36 horas. Normalmente la metilprednisolona se realizan justamente cada 12 o 24 horas, ¿sí? Cada 12 o 24 horas se realizan normalmente eso. La prednisona viene en presentación justamente de administración vía oral, así como la prednisolona. La metilprednisolona es en indicación intramuscular o intravenosa. Y acá tenemos a la de acción prolongada, a la dexametasona y a la betametasona. Estos también tienen una vida media de entre 18 y 36 horas, pero tiene una acción antiinflamatoria superior a los otros y hay una dosis equivalente a miligramos de 0.65, ¿sí? Que es menor justamente. Menor es la cantidad de concentración de la dosis justamente de la dexa y de la betametasona en comparación a la de acción intermedia y acción corta. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal estamos? Ya no queda mucho, queda poquito. Si alguien tiene alguna duda, adelante con toda confianza, por favor. También se utilizan en esclerosis múltiple, sí. Adelante, Pacientes que Angélica, por favor. Gracias, buenas noches. Quería preguntarte también en pacientes con tuberculosis que también está comprometido su sistema inmunológico, ¿también se debe de evitar? no hay estudios justamente que digan que se debe de evitar la utilización de un glucocorticoide. No hay estudio que justamente diga que no se debe utilizar, ¿sí? Si bien el tratamiento de la tuberculosis está bien marcada con sus medicamentos, con sus drogas, no sé si tienen conocimiento de eso. ¿Conocen lo que son cuáles son las drogas justamente para el tratamiento de la tuberculosis? Sí, ¿Sí? ¿Cuáles serían? la rifampicina, isoniazida y, bueno, el nombre comercial es el Dotval, pero son Sí. 3 medicamentos. Es la isoniazida, rifampicina y... Tiramicina, etambutol. Sí, son cuatro medicamentos, ¿sí? Ok. ¿Sí? No, está perfecto, está perfecto. ¿Sí? Normalmente los glucocorticoides en la tuberculosis son utilizados en aquellos pacientes que ya tengan una meningitis a causa de la tuberculosis, una meningitis tuberculosa, o también en pacientes con pericarditis, ¿sí? Acuérdense que tiene un efecto antiinflamatorio y cuando tenemos meningitis es una inflamación justamente lo que tenemos, ¿sí? En la pericarditis es lo mismo, ¿sí? Se utiliza, pero en concentraciones mucho menores a lo que son los otros. ¿Puedes responder a tu pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Solamente para comentar que Edith puso efectivamente rifampicina, isoniazida
etambutol y piracinamida, perdón. Sí, esos son los fármacos utilizados entre los antibióticos y esto viene en blister, así, una dosis de 30 días, ¿sí? No sé cómo va la presentación ahí para México, cómo es, pero aquí el programa justamente de tuberculosis la tiene así. Vienen en blister como para 30 días, o sea, un blister para el mes completo, ya con estas 4 drogas, ¿sí? Ah, van de 60 dosis. Ah, perfecto, más tiempo. Nosotros acá tenemos justamente en el programa, tenemos del Ministerio de Salud justamente que hace la distribución justamente a aquellos pacientes que están en el programa, que van al programa de tuberculosis y lepra, ¿sí? Él es el programa encargado del tratamiento y de la distribución de estos medicamentos. Y normalmente son en dosis para un mes. Bueno, vamos a la vía de administración. ¿Sí? Y la elección justamente del glucocorticoide. Los corticoides pueden administrarse ya sea por vía tópica, intralesional, oral, intramuscular o intravenosa. La vía y el esquema de dosificación depende justamente del carácter o de la extensión de la patología a tratar. La administración intralesional permite el acceso directo a la cantidad limitada, ya sea de la lesión o de una refractaria, ¿sí? La vía intramuscular conlleva la desventaja de la absorción errática, ¿sí? Ese es justamente sería lo malo, la desventaja que tenemos con el corticoide a nivel intramuscular, que se realiza por vía intramuscular, ¿sí? Y la falta de control diario de la dosis, tal como sucede con la triamcinolona, perdón, es medio largo, cuyo efecto es más prolongado que la prednisona y con más efectos colaterales. No vemos esta droga, no vemos en el mercado hoy en día, ¿sí? Estuve averiguando justamente respecto a esta droga, si está en el mercado, si lo tenemos en el mercado. A nivel Paraguay no la tenemos, ¿sí? Ya que produce mucha cantidad de efectos colaterales, ¿sí? Entre ellos podemos ver justamente que hay supresión del eje hipotálamo, hipofisiario y suprarrenal y produce también miopatías. Por su acción corta, o sea, por su corta acción de bajo costo y de baja incidencia en efecto adverso, la prednisona es el corticoide más ampliamente prescrito, ¿sí? En los pacientes con tratamiento de SBO, de síndromes bronquial obstructivo, ya sea adulto o pediátrico, se indican prednisona, ¿sí? Prednisona como corticoide de elección para el tratamiento de las SBO, de los síndromes respiratorios obstructivos, ¿sí? Debido a esto, es la utilidad en los pacientes con trastorno funcional hepática. La desametasona es el corticoide con mayor duración. Vimos justamente que la dexametasona tiene una amplia acción antiinflamatoria en dosis bajas y una amplia vida justamente. En relación justamente a la prednisona, sus dosis son 7 veces más reducidas, ¿sí? La prednisona está indicada 7 veces más en lo que es la dosis de dexametasona. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿sí? Sebastián, algo que... Ok, entonces estaríamos finalizando la ponencia, ¿es correcto? Sí, Ok, de acuerdo. ¿Alguien que tenga algún comentario o alguna duda sobre el tema? Si no, para pasar al último punto de la ponencia. A mí sí me gustaría opinar. En cuestión de dieta, ¿se les sugiere también a los pacientes bajar los niveles de grasa? Con hermano. A mi hermano la grande, la alta. Decía, ¿no? Ajá, me está diciendo que El licenciado Rotela. sí, te escucho.
Le están preguntando Lilian, perdón, Alejandra me parece que le preguntó sobre la dieta. La dieta. Justamente eso quería mostrar. A ver, tendría que salir primero de mi presentación y tratar de buscar justamente en internet y mostrarle lo que es el síndrome. En la otra computadora tenía que no me deja no me da la opción de entrar justamente al, a la plataforma de Zoom. Ahí sí la tenía justamente para ingresar a lo que sería para mostrar justamente esto. Ok, A ver. mientras, Angélica, adelante. Soy yo la que pregunté Ah. acerca de la dieta baja en grasas. Ok, Ya ok. que la cortisona sé que hace un aumento de peso. Sí, Había justamente, escuchado. Ajá. justamente eso es lo que produce, ¿sí? En el síndrome de Cushing se produce justamente el aumento del tejido adiposo. Por eso es que se recomienda una dieta baja en grasa, o sea, hipolipemiante debe ser justamente. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No tengo no puedo nomás ingresar con la otra computadora para poder mostrar porque tenía justamente todo lo que era el material sobre el síndrome de Cushing mostrándole cuál es el efecto que tienen los corticoides en uso prolongado en estos pacientes. Y el síndrome de Cushing es lo más común que tenemos en pacientes con tratamiento prolongado. Muy bien. Mónica Moreno, perdón, adelante. Nada más como comentario, si entendí bien, los antihistamínicos son recomendados para síntomas más leves o agudos y los corticosteroides para más graves, como comentaron las compañeras que lo usaban en shock anafiláctico. Sí, eso es lo que justamente decía, es de elección de antihistamínicos para el tratamiento de algún Licenciado Rotela, no se escucha muy bien su audio, se escucha como lejos y entrecortado. ¿Ahí me escucha bien? Perfecto. Bueno, repito, los antihistamínicos son de elección primaria para el tratamiento de estas afecciones, ya sea la reacción alérgica o lo que sería el shock anafiláctico, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque produce menor efecto colateral justamente, son de vida corta, ¿sí? La vida media es más corta de lo que en comparación de los corticoides y son para tratamientos agudos, ¿sí? Es muy común que se vea justamente el tratamiento prolongado con un antihistamínico, ¿sí? Más común es ver un tratamiento prolongado con un corticoide, que son para pacientes ya crónicos con una afección a nivel respiratorio o algún otro tipo de afección. Acuérdense que se puede utilizar también como profilaxis para otro tipo de intervención que pueda tener el paciente, pero ahora estamos viendo justamente lo que es la parte de la parte alérgica, de la parte anafiláctica, ¿sí? Se utilizan los glucocorticoides como antiinflamatorios a nivel de trato respiratorio, ¿sí? Acuérdense que los antihistamínicos son muy comunes en producir la sequedad, ¿sí? Y el engrosamiento justamente de la secreción, lo que produce justamente a causa de la histamina, que era la causante de todo esto, eh, que se produzca justamente un daño a nivel respiratorio. Y lo que hacemos con el corticoide es el efecto broncodilatador, ¿sí? Esa es la diferencia. Una es para tratamiento ya crónico y el otro es para un tratamiento agudo, ¿sí? La cetricina, la clorfenamina, la desloratadina y esos otros antihistamínicos son para tratamiento agudo, ¿sí? Muy bien. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, muchas gracias. No, no hay por qué. Licenciado Rotela, Angélica pregunta, comenta solamente, yo sé que los glucocorticoides generalmente son dosis únicas o tratamientos cortos. Sí, y justamente lo que serían las de acción larga son las que son de tratamiento en más corto tiempo. ¿Por qué? Porque pueden producir alteración a nivel justamente del organismo.
Así como todo medicamento tiene un efecto deseado, también lo tiene un efecto no deseado. Y entre esas vemos que las de acción prolongada, ¿sí? La de acción de mayor tiempo son utilizados en tratamientos prolongados, disculpe, y producen mayores alteraciones, mayores efectos indeseados. Sí, como pudimos ver que en repetidas veces se mencionaba lo que es el síndrome de Cushing, sí, que es lo más común justamente. Para comentarle un poquito, ¿qué es lo que se ve en el síndrome de Cushing? ¿Sí? En el síndrome de Cushing vemos la redistribución de la grasa corporal, ¿sí? Aparte de esto, vemos una cara de luna llena. ¿Cómo es la cara de luna llena? La cara redonda, ¿sí? El paciente presenta euforia, o sea, síntomas psicóticos. Puede llegar a tener, como dijimos, catarata, la jiba de búfalo, ¿sí? ¿Conocen lo que es la jiba de búfalo? Vamos a mostrar un poquito. Vamos a decir que se ve. Se ve ahí. Normalmente Ok. ahí, me pongo de perfil. Normalmente la persona... Perdón, licenciado, voy a interrumpir su compartimiento de pantalla para que pueda verse su imagen completamente, ¿ok? Perfecto. Ahí. Listo, adelante. Bueno, después vuelvo a compartir nomás. Bueno, me pongo de costado de perfil para que puedan ver. ¿Sí? Las personas normales que no están en tratamiento prolongado con los corticoides, con los glucocorticoides, tienen esto, recto, plano. Yo no lo tengo plano porque estoy con un poco de sobrepeso, ¿sí? Estoy con un poco de grasa, pero no por los corticoides, sino que por otro tipo de hábito, o sea, de alimenticio. Bueno, en lo que sería el síndrome de Cushing, se ve la jiba de búfalo. El paciente tiene como si fuera esto elevado, ¿sí? Vamos a tratar de ver así. Normalmente se ve elevado esto, ¿sí? A nivel cervical y a nivel del trapecio, ¿sí? Acá van a ver justamente que tiene una elevación parecido justamente al lomo de la vaca o del búfalo, ¿sí? Tiene una protuberancia nuevamente, lo que sería la parte entre cervical, la parte del cuello, ¿sí? Me voy a explicar un poco cómo es. Sí. Bueno, voy a tratar de compartir nuevamente, Seba. Sí, adelante. Bueno, Nada más un comentario de Alma Moreno. Comenta, disculpe maestro, si tengo un paciente que me hace alergia a algún antibiótico, ¿cuál es el medicamento idóneo para contrarrestar dicha alergia? El fármaco de primera elección para un shock anafiláctico a partir de un antibiótico es la clorfenidamina, ¿sí? Es la de acción más rápida entre los antihistamínicos o también es utilizado la hidrocortisona, ¿sí? Estos dos medicamentos, estos dos fármacos, tanto un antihistamínico y un corticoide, un glucocorticoide, son utilizados justamente para el tratamiento de las reacciones alérgicas a antibióticos. El antibiótico que más común produce reacciones alérgicas, o sea, los antibióticos mencionando, son la vancomicina, la levofloxacino y la ciprofloxacino. Tres fármacos, tres antibióticos que son muy comunes que produzcan reacciones alérgicas a las infusiones rápidas, ¿sí? ¿Qué se hace en estos pacientes? Administración de clorfenidamina e hidrocortisona, según la indicación médica. ¿Sí? ¿Respondo a tu pregunta? Al parecer sí, dice muchas gracias. Perfecto. Se me perdió mi cursor. A ver, ¿dónde nos quedamos? Aquí nos quedamos. Se me pierde el cursor. Bueno, nos quedamos ahí. Bueno, sin más que agregar, entonces no sé si tienen alguna pregunta, algo más. No sé en el chat si puede ver algo. Sí, en la penicilina veo también que Josué menciona. Sí, la penicilina. ¿Cómo? No, perdón, se me activó Alexa. No hay problema. Sí,
En los pacientes justamente que están en tratamiento con penicilina, ¿dónde vemos estos pacientes más comunes con penicilina? ¿Sí? En los pacientes en tratamientos con sífilis, ¿sí? Tratamientos de sífilis, por ejemplo, con penicilina, hay bastantes pacientes con reacciones alérgicas, ¿sí? Para el rescate se hace con la clorfenidamina. Posterior a eso, se suspende la administración de penicilina. El paciente no recibe más penicilina porque produjo justamente una reacción alérgica, ¿sí? Esto se va nuevamente con el alergista, se hace la prueba de alergia para ver si es que realmente es alérgico o solamente fue por esa dosis. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no, para continuar. Sí, yo quiero preguntar, ¿qué hacer en pacientes geriátricos que debido a su edad, pues ya tienen cambios en su organismo y que Ujú. también tienen muchas alergias, tanto a medicamentos como a alimentos, incluyendo también al frío, y que ya están multitratados? ¿Tiene usted alguna experiencia o algún tratamiento que se les pueda proporcionar a estos pacientes? Porque inclusive a veces hasta ya tienen problemas de síndrome de Cushing. Sí. En pacientes adultos, te digo, a mi abuelo justamente el tratamiento que se le realizó fue con la cetiricina, ¿sí? Es el medicamento con menor efecto adverso que tenga y es efectivo justamente en los adultos mayores. Si bien la clorfenamina también es utilizado, pero acuérdense que tiene un efecto sedante en pacientes geriátricos, en pacientes adultos mayores, ya tienen una alteración a nivel nervioso central, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a deprimir más su sistema nervioso. Entonces, aquel que tenga menor efecto sedante, a quien que tenga menor efecto depresivo, justamente a nivel del sistema nervioso central, la elección es eso, ¿sí? Estamos hablando en el caso de los antihistamínicos. En el caso de los corticoides, ¿sí? Tenemos a aquellos que son justamente de acción menos prolongada. ¿Sí? Normalmente no es muy común en ver en pacientes ambulatorios con tratamiento de dexametasona. Si bien hay pacientes en tratamientos, por ejemplo, adultos mayores con la prednisolona, que es la que tiene menor concentración, ¿sí? Normalmente utilizamos, o sea, digo que se utiliza porque yo no hago adulto, casi hago pediatría, ¿sí? Los pacientes que más trato son pediatría, pero como tengo también al abuelo que es también un adulto mayor, ya tiene su edad bastante avanzada, la prednisona, perdón, es la utilizada justamente durante sus cuadros respiratorios, ¿sí? Muchas gracias. No, no hay por qué. ¿Alguien más? Bueno, y antes de despedirnos entonces, le quiero dejar con esto, ¿sí? Florence Nightingale nos decía justamente que la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas, ¿sí? De ya muchas gracias, le digo en mi idioma, ¿sí? Awije, también thank you, ¿sí? De parte de Nursing for Nursing, quiero también aprovechar, si es que me da la oportunidad, Seba, de Adelante. hacer una invitación, ¿sí? Al simposio que vamos a realizar justamente el día 28 de octubre. Va a empezar a las 8:30, a las 8, perdón, en hora de Paraguay. Sí, los temas tenemos ahí justamente manejo inicial del trauma, crisis hipertensiva y su relevancia con el ictus, alerta temprana en pediatría, fisioterapia respiratoria, ya sea el destete y criterios predictivos. ¿Sí? Están todos invitados justamente a participar de este simposio. Lo vamos a hacer justamente con apoyo de SAI, con apoyo de Sebastián. ¿Sí? Ok, nada más para comentarles, sí, honestamente sí les recomiendo que sigan las páginas del licenciado Manuel Rotela, en este caso pues de Sí. Nursing for Nursing, porque está teniendo bastantes actualizaciones de manera muy continua, bastante interesantes, así que pues la invitación está abierta para todos ustedes que quieren aprovechar esta oportunidad estarse actualizando constantemente. Y así como decís, Seba, justamente, sí,
tenemos un canal de YouTube donde están grabadas las capacitaciones anteriores. Ustedes pueden acercar, ver aquellas capacitaciones, ¿sí? Tenemos a profesionales que están justamente involucrados todo el día justamente a lo que serían estos temas que están tratando, ¿sí? Eh, tenemos la página de Instagram, ¿sí? Como Nursing for Nursing. Si es que les siguen, van a estar viendo justamente todas las informaciones o los flyers justamente de las capacitaciones que tenemos disponibles, ¿sí? Las capacitaciones van a estar abiertas para todos, ¿sí? Tenemos un grupal de la central de capacitaciones que junto con Seba justamente que habíamos empezado. Yo, por ejemplo, con Nursing for Nursing estoy a días de cumplir el primer año de aniversario, ¿sí? Con Seba venimos trabajando del 2019. ¿Es así, Seba? Sí, es correcto. Sí, del 2019 que realizamos nuestra primera capacitación de primeros auxilios, ¿sí? En aquella oportunidad con uno de los institutos ahí de un ente justamente de educación bien reconocido a nivel de México, ¿sí? Tuve la oportunidad de ser partícipe de iniciar con esto junto con Seba, ¿sí? Sí, de Bueno, hecho, y Seba, perdón. te doy la palabra. Sí fue en ese momento tuvimos aval de la Universidad de Guadalajara, la UDG, que ustedes ya todos conocen, y pues a lo mejor más de alguno de ustedes es proveniente de esta institución. Así que pues estamos tratando de volver a tener la, ¿cómo se dice? El aval de ellos. El aval de ellos, porque pues por cuestiones administrativas y demás tuvimos que suspender las actividades con ellos. Entonces, pues, licenciado Rotela, si gusta agregar algo más. Sí, ahí abajo tienen el QR para que le pueda dirigir justamente al canal de YouTube, ¿sí? Le puedan hacer un screen de pantalla y después posterior a eso escanear. Sería buenísimo que vayan viendo, o sea, está libre para todos, ¿sí? Y de paso, darle un seguir a la página, justamente suscribirse para que pueda estar actualizado con tiempo. Seba, vos tenés la oportunidad justamente de compartir el programa. Sí, claro, se los enviaría por WhatsApp a los grupos que ya tenemos, así que no hay por ningún problema. Perfecto. Bueno, Seba, sin más que agregar, llegamos hasta acá justamente. Pues agradecerle muchísimo, licenciado Rotela, por su participación, bastante interesante y de igual manera, pues los comentarios que estamos viendo de los asistentes, le estaríamos haciendo llegar su constancia en algunos momentos más por WhatsApp, que es como nos comunicamos más con usted. Pues muchísimas gracias y que tengan buena Gracias noche a justamente todos. a ustedes que me dan la oportunidad de ser partícipe de esto. Claro que sí. Muy bien, Nos vemos. entonces nos vemos la siguiente semana. La tarea estaría poniéndose en unos minutos más en la plataforma de Classroom para que la comiencen a realizar, ¿ok? Que tengan bonita Ok, noche, hasta luego. nos vemos en el último módulo. Así nos va a acompañar nuevamente en otra sesión más. Dale, muchísimas gracias a todos por su participación. Oportunamente nos vemos en una de las capacitaciones, ¿sí? Hasta luego, bonita noche. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches.